dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y yo decía, claro, ese versículo todos lo sabemos, ¿no? Lo hemos leído, inclusive antes de estar en los caminos de Cristo. Pero yo, ¿cómo hago para tener esa conexión con el cielo aquí en la tierra? ¿Cómo hago? Entonces, mi Dios me dijo, ve al libro de los orígenes. ¿Sí? Y casualmente, cuando empecé hace 6 años, todo está en el libro de Génesis. Todo está en el libro. Y yo decía, pero el libro de Génesis, ese fue el primer libro que me leí. Y yo decía, pero ya, simplemente la creación y ya. Y no, cada vez que lo leo, Cristo me trae una revelación. Entonces, para entender, ¿sí?, cómo poder disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, vamos a ver unos pasajes bíblicos que Cristo ha puesto en mi corazón. ¿Sí? Y la prédica, el título de la prédica se llama así, cómo disfrutar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, los invito a ir a la palabra en Génesis, versículo 1:11, por favor. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. ¿Qué descubrimos en este pasaje bíblico? Primero, que fue una orden de Dios, porque Él habló, su palabra tiene poder. Segundo, Él hace como un pedido, da como una orden. ¿A quién le da la orden? A la tierra, ¿cierto? Ahí está claro, ¿no? Entonces, ¿la tierra qué hace? Entonces, la tierra recibe esa orden y comienza a producir hierba, comienza a producir las flores, comienzan a nacer árboles, comienzan a nacer toda esa variedad que podemos observar y podemos nosotros disfrutar, ¿sí? La tierra lo hizo. Dios, digamos que no se puso a hacer plantica por plantica, matica por matica, simplemente dio la orden y ya, y se dio. Yo les pregunto, ¿qué pasa si tomamos una planta, un arbolito, y lo arrancamos? ¿Qué pasa? Se muere, porque la fuente de ese arbolito, de esa plantica, la fuente de vida, ¿cuál es? La tierra, la tierra. Bueno, vamos más adelante. Vamos a Génesis 1:20, por favor. Dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. O sea, nuevamente, ¿qué analizamos acá? Dios habló, Dios hizo un pedido, Dios da una orden, ¿y a quién le da la orden? A las aguas. Entonces le dice a las aguas, produzca peces, ¿sí? También salieron las aves también, porque las aguas dependen del agua, y en los mares sale toda esa cantidad de flora y faunas y marina, toda esa cantidad de peces impresionante que aún están descubriendo cada vez más especies, ¿no? Entonces, Dios nuevamente aquí no se puso a hacer pez por pez o monstruos marinos, sino que el agua está, ¿sí?, está produciendo eso aún en la actualidad, ¿no? Le hago nuevamente la pregunta, ¿qué pasa si tomamos un pez y lo sacamos de su fuente, de su hábitat? Se muere, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces vamos a nuestro siguiente versículo, a Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces, Dios nuevamente hace el pedido a todo el planeta Tierra, le hace un pedido y le dice, produzca todas las cantidades de animales que podemos ver, de serpientes que podemos ver. Entre ellos están los animales que nosotros disfrutamos, los caticos, los perritos, ¿sí?, las vacas. ¿Y qué pasa si nosotros tomamos, un ejemplo, una perrita y la sacamos fuera del planeta de la Tierra? Se muere, se muere. El hombre lo hizo con una perra, lo hizo creo que con Laika, pero tuvo un traje especial, un traje espacial casualmente, y fue por unos segundos, pero eso no fue. ¿Listo? Entonces, la fuente de alimentación de los animales, ¿cuál es? La tierra, ¿no? Entonces vamos al versículo siguiente, Génesis 1:26.
Entonces dijo Dios, dos puntos, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunta importante, que creo que todos me contesten. Dios, ¿a quién hizo el pedido? ¿A quién le dio la orden? A él mismo. A él mismo. ¿Sí? Entonces, nuestra fuente, nuestro alimento, ¿quién debe ser? Dios. Debe ser Dios. Entonces, nosotros somos seres netamente espirituales. Nosotros fuimos creados en el cielo. Entonces ya comenzamos a entender por qué tenemos que comenzar a disfrutar el cielo aquí en la tierra. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos desconectamos con nuestra fuente? Nos morimos, nos morimos. Entonces, antes de Cristo, nosotros estábamos felizmente viviendo, pero estábamos también felizmente muriendo. ¿Sí? Porque los que no estamos conectados a la fuente, tendemos a desaparecer. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, vamos a buscar esa fuente. Bueno, ¿y dónde encontramos nuestra fuente? Bueno, en la Biblia, en los cielos, pero nosotros necesitamos tener esa fuente todos los días. Necesitamos estar conectados a esa fuente. Yo quiero hacer un resumen en el Antiguo Testamento, cómo nuestros grandes patriarcas estuvieron conectados, ¿sí? Y lograron cumplir sus propósitos, sus objetivos. Empezamos en Génesis. Si sabemos que Adán y Eva tenían su alimentación diaria. Ellos se levantaban y ahí estaba Dios. Entonces, hola Dios, buenos días. Hola Adán, buenos días. Hola, buenos días. Ellos se alimentaban. Entonces, espiritualmente estaban vivos, estaban conectados, disfrutaban los dos cielos, tanto el cielo arriba como el cielo en la tierra. Bueno, pero no todo fue así. Ahora vamos a nuestro padre Abraham. Abraham también, inmediatamente Dios hizo su llamado, él se conectó a su fuente, ¿sí? Y Dios cumplió toda la promesa que le hizo a Abraham. Y siempre Abraham que hablaba con Dios, siempre hacía un altar y hacía una ofrenda, ¿sí? Para el agradecimiento de que había hablado con Dios. ¿Qué pasó con Jacob? Ayer lo vimos con Moniquita, ¿no? Jacob tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con la fuente. Después de que venía con toda esa vida atrás, con toda esa vida de fracaso con su suegro, ¿sí? Tuvo un encuentro con su fuente, que fue Dios. Vio a Dios cara a cara y llamó el sitio, ¿cómo lo llamó? Peniel. También podemos hablar de Moisés. Moisés hablaba cara a cara con Dios y le dio el privilegio al pueblo israelita por medio de un tabernáculo para que fueran a cargarse, para que fueran a orar, ¿sí? Después también sabemos de Salomón. Salomón, ayer vimos que Dios no le dejó construir el templo al rey David, pero sí lo hizo Salomón. Y en ese templo los israelitas iban a buscar a Dios, iban a alimentarse, iban a alabarlo, lo adoraban, y Dios escuchaba y cumplía sus promesas. Y después ya pasamos y vemos que viene Juan el Bautista, y Juan el Bautista de una vez declara que va a venir el Cordero inmolado, ¿sí? Que es nuestro amado Jesús. Entonces Jesús estuvo aquí pisando esta tierra. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos nuestra fuente ahí al ladito, la podíamos tocar, la podíamos acariciar. Juan se le recostaba en su pecho, la fuente estaba ahí, recibían alimentación directamente. Pero ¿qué pasó? Jesús murió, resucitó y ascendió. Entonces ya esa fuente ya está un poquito más lejos. Pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús a nosotros? ¿Qué nos dijo? Que no nos dejaba solos, no nos dejaba solos. Y el mismo Dios, el mismo Jesús oró. Y vamos a Juan 14:16. Dice, está hablando Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para estar conectados con nuestra fuente? ¿Qué tenemos que hacer? Recibir a Jesús como nuestro Dios y Salvador. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen
en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿dónde está Dios en este momento? Acá en nuestro corazón. ¿Dónde está Dios en este momento? Sí, se ponen contentos, está acá. Dios está con ustedes, Dios está con nosotros. Dios, si nos vamos para la casa, Dios se va con nosotros. Si nos vamos para el trabajo, Dios está con nosotros. ¿Sí? Si nos vamos para algún viaje, Dios está con nosotros. Nosotros estamos alimentados, conectados con esa fuente. Y desde el Antiguo Testamento ya nos lo estaban diciendo en Ezequiel 36, 27. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová. No, ese no es. 36, 27. Gracias. Exacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Esto cuándo se cumplió? Esta profecía de Ezequiel, ¿cuándo se cumplió? En Pentecostés, en el Nuevo Testamento. Y nuevamente los apóstoles lo repiten. En 2 de Corintios, Pablo nuevamente lo vuelve a repetir. En 2 de Corintios 1:21. Dice, y el que nos confirma en vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. 22. El cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones, tal cual como lo predicó ayer nuestro pastor Mauricio. Nosotros inmediatamente aceptamos a Cristo, a Jesús como nuestro Dios y Salvador. Inmediatamente Dios no se pone a dar vueltas, de una vez un sello, y de una vez ese contrato, ese pacto, unas arras. Nosotros ya somos sellados de por vida, y ese llamado, ¿sí?, de ser hechos hijos de Dios, esa potestad de ser hijos de Dios es irreversible. Nosotros ya somos hijos de Dios, ya tenemos el Espíritu Santo para siempre, como lo vimos en la palabra hace un rato, ¿no? ¿Amén? ¿Están felices? ¿Sabemos que Dios está en ustedes? Sí, amén. ¿Quién dice amén? No, pero yo no los veo como convencidos. La verdad, yo los veo como dudosos. Casualmente, esa es la duda que yo tenía. Y por eso Dios me puso a predicar esto, ¿sí? Porque al comienzo yo no creía. Al comienzo yo decía, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Sí? ¿Yo cómo hago para sentir a Cristo? ¿Cómo hago para comenzar a disfrutarlo? Porque realmente nosotros comenzamos al revés. Nosotros comenzamos a alimentar primero un cuerpo. Nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y nosotros, por equivocación o ignorancia de nuestros padres, nuestros abuelos, no conocimos de Jesús. Entonces nosotros comenzamos a alimentar el cuerpo, comenzamos a alimentar, fue la carne, que es llamada acá la tercera dimensión, que es lo que vemos. Entonces, si no teníamos una buena casa, si no éramos propietarios de una casa, de un carro, no éramos nadie. Así nos creamos, ¿sí? Entonces el cuerpo daba la orden, buscaba el placer. ¿Y qué hacía el alma? Hacía caso, porque el espíritu estaba muerto. El espíritu en este momento no estaba vivificado. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo que está en comunión, en intuición con nuestro espíritu. Y ahora si alimentamos el espíritu, comenzamos a vivir ese reino aquí en la tierra. Lo voy a explicar ahora como más materialmente para poder entender qué es esa parte espiritual, ¿sí? Nosotros vivimos en una tercera dimensión. La tercera dimensión, si nos vamos a estudiar lo que vimos en geometría, consiste en, la primera dimensión es cuando si trazamos dos puntos, si trazamos un puntico acá y otro puntico allá al final, hacemos una línea. Eso es una dimensión, la podemos ver, ¿no? Inclusive la podemos hacer en una hoja. Si hacemos varias líneas consecutivas, que iniciamos de ese muro, así varias líneas consecutivas y llegamos al siguiente muro, generamos un plano o una superficie que es llamada la segunda dimensión. ¿La pueden ver? Están ustedes sentados ahí, ¿sí? La pueden disfrutar. Y la tercera dimensión la forman varios planos, o sea, este plano y pongo otro plano arriba, pongo este plano allá, ese muro es un plano, este otro muro es un plano y se genera la tercera dimensión. Y eso
es como está conformado todo el universo. Todo el universo y nuestra Tierra está conformada por la tercera dimensión, que lo vemos, ¿sí? Pero ¿quién crea? ¿Quién controla? ¿Quién ordena? ¿Y quién está sobre esa dimensión? ¿Sí? Entonces vamos al libro de Orígenes. Vamos, ¿sí? Vamos a Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí podemos ver quién se estaba moviendo sobre la tercera dimensión. El Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces la tercera dimensión, ¿sí?, es controlada por lo sobrenatural, por el reino espiritual, por lo que nosotros en este momento no vemos, por este vacío que ustedes ven acá. Ahí está la cuarta dimensión. Sí, quiero que lo entiendan para poder comenzar a disfrutar esa cuarta dimensión, ¿sí?, que es el reino de los cielos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, lo sobrenatural, su mismo nombre lo dice, que está sobre lo natural, sobre lo que vemos, o sea, está en control. Y nosotros, como seres tripartitos también, nosotros vivimos en un cuerpo, que es una tercera dimensión, ¿sí?, controlado a partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón por nuestro espíritu y con la ayuda del Espíritu Santo, que es la cuarta dimensión. Y quiero que leamos a Joel 2:28. Con la ayuda del Espíritu Santo, mire, a ver, vamos a ver qué pasa. Dice: y después de esto derramará mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes serán visiones. Entonces, para nosotros desarrollar esa cuarta dimensión o la parte espiritual, ¿cómo lo podemos hacer? A través de sueños, a través de visiones, a través de imaginaciones, ¿sí? Un ejemplo que voy a poner es cuando Anivita Liglaez, con respeto de mis pastores, decidieron formar su iglesia. Ellos tuvieron una visión, tuvieron un sueño y tuvieron una imaginación de ver a Ecofamiliar creciendo, creciendo, y me imagino que la proyección es de ver a miles y miles de familias sentadas aquí, en una iglesia muy grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si nosotros lo creemos, si nosotros tenemos visión, tenemos sueños, tenemos imaginación, eso comienza a controlar nuestro cuerpo, y entonces para allá es donde nos vamos, ¿sí? Entonces, esto que vamos a ver ahora en adelante es saber cómo podemos desarrollar, cómo podemos comenzar a vivir el reino de los cielos a través de nuestro espíritu. ¿Amén? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un verdadero arrepentimiento, estar limpios de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque entonces ahí el Espíritu Santo no fluye. Ahí nuestra fuente no nos alimenta, Él no acepta, ¿sí? Entonces necesitamos el arrepentimiento. ¿Qué significa? Cambio. Entonces necesitamos cambiar. Pero hay 4 circunstancias que están muy marcadas a nivel de la iglesia y a nivel de los cristianos, que no nos dejan tener esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces, que no nos dejan vivir espiritualmente, que no nos dejan crecer espiritualmente, que son, hay 4 importantes, que son el odio. Nosotros todos los días ofendemos, todos los días. El que no ofende es perfecto, y también recibimos ofensas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Y casualmente, el versículo del inicio de la predicación, que es el Padre Nuestro, es la primera condición que pone Dios. Perdona a los que nos ofenden, para nosotros comenzar a disfrutar lo que Él nos tiene preparado. Entonces, traemos mucho dolor, traemos mucha amargura, una posible separación, una posible abandono de padres, una posible traición del socio, económica, pero necesitamos perdonar, necesitamos sanar nuestro corazón, y es una condición de Dios. La segunda, el temor. El temor no nos deja avanzar. ¿Será que sí? ¿Será que sí puedo hacer este negocio? ¿Será que sí abro mi ministerio? ¿Será que sí puedo formar mi grupo? ¿Será que sí soy un líder? ¿Será que sí me atrevo a abrir la empresa? ¿Será que sí le digo, acepto ese trabajo? El temor
el temor, ¿sabe qué es? Es fe negativa. ¿Mm? Fe negativa. Entonces, ¿eso qué tenemos que hacer? Atarlo, encadenarlo y echarlo fuera. La otra circunstancia es la inferioridad, porque venimos de pronto de una familia muy pobre, de pronto venimos de un fracaso, de pronto no somos totalmente elocuentes para decir, mire, es que yo predico y hablo, entonces me siento menor que los demás, me siento así chiquitico, y es que yo soy pequeño y yo no puedo, yo no lo puedo hacer, pues quiero contarles unas cosas, nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. ¿Dios dónde está? ¿Dios dónde está? En nuestros corazones. Entonces Dios está con nosotros. Entonces nosotros no somos pequeños de nadie, no estamos por debajo de nadie. ¿Sí? Dios aquí no tiene nietos ni bisnietos. Dios solamente tiene hijos. Perfecto, ¿no? Dios es perfecto. Él sabe que tiene hijos. O sea, todos estamos a la par, a la par. Entonces tenemos que echar también fuera ese espíritu de inferioridad. Yo sí puedo, yo voy a hacerlo. Y la otra circunstancia que nos deja tener esa conexión y ese crecimiento es los complejos de culpa. Porque nosotros venimos de un pasado, desafortunadamente, venimos de un antes y después tal cual como Cristo. Entonces nos dijimos, es que en el pasado yo iba a estudiar esto y no estudié. Comencé mi carrera y no la terminé. Si realmente no me hubiera gastado ese ahorrito y hubiera comprado el apartamento, si realmente hubiera empezado ese negocio, si realmente me hubiera casado con la pelada que ahora es rica. Entonces tenemos unos sentimientos ahí en nuestro corazón de culpa, ¿sí? Que no nos dejan. Si volvimos a nacer de nuevo, entonces ¿qué tenemos que hacer? Atarlo, encadenarlo, echarlo fuera y olvidarlo en el pasado. ¿Amén? Listo. Vamos a ver segundo lineamiento para poder crecer espiritualmente y disfrutar del reino de los cielos aquí en la tierra. El segundo es desarrollar la fe. Hay un versículo que me impactó mucho, que es Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Aquí está hablando Pablo, ¿sí? Y dice por la gracia de Dios, porque está un tremendo varón de Dios. Dice, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¡Wow! Hay dos cosas importantes acá. Una, que todos tenemos fe. ¿Amén? Todos tenemos fe. Y la otra, que tenemos una medida. O sea, significa que hay niveles de fe. Hay gente que tiene más fe o la ha desarrollado, que es lo que Dios quiere que hagamos a partir de este momento. A partir del 2018, Dios quiere, me dijo Rodrigo, a partir del 2018, usted ya terminó de pasar ese desierto, usted ya pasó ese Jordán, ahora comience a disfrutar del reino de los cielos y para eso tengo una medida de fe y esa medida de fe, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a alimentarla. ¿Y cómo la alimento? Pues las acabamos de decir. Primero, para tener una fe, tengo que tener una visión. Tengo que tener una visión. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si es la certeza, si es la seguridad de lo que se espera, y usted no sabe qué esperar, si no sabemos qué esperar, tenemos que tener una visión, saber qué queremos, para dónde vamos, ¿sí? Si quiero desarrollar mi ministerio, si quiero ser un gran predicador, si quiero ser un gran pastor, si quiero tener una gran empresa, o muy fácil, o si quiero tener marido, en el caso de las mujeres, ¿sí? Pero con Dios, bueno, y los hombres también, pero Dios le gusta que seamos específicos. Esa visión tiene que ser muy clara. Entonces voy a poner el ejemplo del marido. Entonces, si alguna niña, jovencita o dama, está orando por un marido, tiene que ser específico con Dios. Tiene que decirle, ¿qué color? Por ejemplo, sí, claro, porque si usted pide un marido, le puede mandar un negro o un amarillo, no sé, ¿sí? O trigueño. Entonces, tiene que decir, Dios, lo quiero así. Alto, mediano o flaco. Vayan si quiere apuntando, no sé. Gordo, delgado o textura. O qué profesión tenga. Indiscutiblemente que sea cristiano, ¿no? Entonces, con Dios hay que ser específico, porque si es la certeza, usted tiene que tener claro qué es lo que va a llegar. Inmediatamente tenemos la visión que tenemos que desarrollar. Un deseo en nuestro corazón, un deseo para que esa visión
se vaya materializando, o sea, se vaya viendo como más clara, ¿sí? Y lo podemos ver en Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Entonces es palabra de Dios. Entonces ya tenemos la visión, pongámosle deseos, ¿sí? Y lo mismo lo dice en Salmos 37:4, que no lo sabemos. Hay una canción de Nicky. Deleita hacia mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? El otro tercer punto para desarrollar más esa fe es tener la sustancia o la seguridad. ¿Sí? Aquí hay una cosa muy importante, muy clara. Nosotros sabemos que Dios vomita a los tibios. Entonces, o estamos bien calientes o estamos fríos. ¿Sí? Entonces, si estamos bien calientes en Dios, pues desarrollemos esa visión, desarrollemos ese deseo y comencemos a orar para que se cumpla eso que queremos. Comencemos a orar a Dios, pero a orar con fervor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros venimos aquí los domingos, estamos en el culto, ¿sí? Recibimos esa palabra rema, ¿sí? Nos contristamos, lloramos, decimos sí, sí puedo, y salgo por esa puerta y se me olvida. Entonces no, esa fe es solamente momentánea. Esa fe llegó aquí durante las 2 horas del culto, ¿no? Tenemos que seguir desarrollando esa fe. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a comenzar a orar hasta que usted reciba esa palabra rema, esa palabra que Dios le dice, es así. Entonces dice, wow, ya lo tengo, ya Dios me lo dio. ¿Cuánto tiempo hay que orar? No sabemos, pueden ser 2 minutos, pueden ser 2 horas, pueden ser 2 semanas, 2 meses, 2 años, no sé, pero no podemos desmayar. Y inmediatamente ya tenemos la seguridad, ¿sí? Tenemos que declarar lo que queremos, esa visión, tenemos que declararla. Entonces, sigo con el ejemplo de ustedes, pastores, entonces comenzaron a declarar, la iglesia de nosotros va a ser así, 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 y así va a ser, en el nombre de Jesús. Comenzar a declarar. Un ejemplo bien claro, lo vemos en Abraham y Sara. Abraham y Sara, la visión de ellos era tener un hijo, ¿sí? El deseo era tener un hijo. Oraron 25 años, pero cuando recibieron la seguridad, ¿sí? Cuando la recibieron, ¿sí? Entonces ya declararon. Entonces enseguida ya no se llamaba Abraham, sino Abraham, que es padre de multitudes. Y todavía no había nacido Isaac, no había nacido. Pero ya comenzó a decir, yo soy padre de multitudes, comenzó a declarar su fe. ¿Sí? La gente se burla. Claro que la gente se va a burlar. Inmediatamente nosotros comencemos a decir, mire, es que yo quiero esto, ¿sí? Pero nosotros no dependemos de la gente. Y no dependamos jamás de lo que dice el vecino. Y mucho menos, muy posiblemente puede ser un amigo cristiano. No, nosotros dependemos directamente, de Dios. Amén. Bueno, el tercer alineamiento para comenzar a disfrutar ese reino de Dios aquí en la tierra es el poder de la palabra. Yo le puse aquí el poder de creación que tiene la palabra declarada. Ya todos sabemos Dios cómo creó el universo. A base de la palabra. ¿Y nosotros a quién tenemos adentro? ¿A quién tenemos en el corazón? A Dios. Entonces nosotros estamos declarando también palabra de Jehová. Entonces imaginen esa palabra, ¿cuánto poder tiene? Usted sabe que los científicos hoy en día quieren comprobar y verificar que lo que diga la Biblia sea cierto. Pues sí, los científicos últimamente han comprobado, los neurocirujanos, que acá en el cerebro, ¿sí? El centro nervioso del habla tiene control absoluto sobre todos los demás nervios. Muy sencillo. Y pues y nosotros hemos leído un libro que Dios dedicó para esto, que es Santiago 3, ¿no? Pero yo tomé un versículo acá, Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Es muy importante lo que sale de nuestra boca. Es demasiado importante, qué pena que lo repita, pero es que es así, porque si declaramos palabras de pobreza, si declaramos palabras de escasez, si declaramos que no nos va a ir bien, si declaramos que no podemos, pues así va a ser. Entonces, si venimos de un desierto, de una aflicción, necesitamos saber cómo decirlo, cómo explicarlo. Para eso Dios dijo,
Si tiene falta de sabiduría, pídala que le dé abundantemente. Tenemos que volvernos sabios, tenemos que declarar palabras de vida, tenemos que declarar palabras que edifiquen, que construyan. Entonces, yo aquí tengo otros ejemplos muy sencillos. Si yo declaro que me voy a debilitar, que soy un blandengue, entonces inmediatamente llega la orden aquí al cerebro, ¿sí? Y él manda la información a todo el sistema nervioso. Entonces todos los demás sistemas nerviosos dicen, oiga, ¿escucharon? Que tenemos que debilitarnos. Entonces usted anda así, todo débil. Porque eso es lo que está declarando. Si declara que no tiene ninguna habilidad, que no tiene ningún talento, que no sabe nada, automáticamente la palabra declarada va a nuestro sistema cerebral, el centro nervioso del habla, y da la orden. Entonces, todos los demás sistemas nerviosos dicen, ¿sí escucharon? ¿Sí escucharon? Nosotros no somos nada. Nosotros no tenemos ninguna habilidad. Nosotros no tenemos ningún don. Preparémonos para ser fracasados. ¿Sí? Y lo otro es, sí, comienzo a decir que estoy viejito. Para la gloria de Dios, yo volví a nacer hace 6 años. ¿Sí? Y la palabra que dijo Vilmalena, la tomé para mí. Todos estos años perdidos los voy a recuperar en el nombre de Jesús, incluyendo la juventud y la vida. Amén. Entonces, si declaramos que estoy viejito, que me siento cansado, que no puedo, que hay que madrugar, que hay que hacer la barca, que ese encuentro, que otro encuentro tan seguida, pero acabamos de salir de un encuentro, eso nos toca muy duro, porque así pasa. Uno hace un encuentro y dice, ahora quiero descansar 6 meses o 1 año. Y casualmente, que en ese mes, en ese año es cuando más débil nos coge Satanás y nos tumba, porque tenemos que estar conectados con nuestra fuente, que es Dios, Exactamente. Entonces, si nosotros comenzamos a aclarar que estamos viejitos, que estamos ya cansados, entonces el cuerpo capta todo eso y te comienzas a envejecer y te mueres pronto. Entonces, es muy importante el poder de la palabra. Y también, ¿para qué utilizamos la palabra? Para predicar la palabra de Dios. La utilizamos para expandir el reino de Dios. La utilizamos para salvar almas. Entonces, en nuestra boca, repitan por favor, en nuestra boca está el poder de expandir el reino de los cielos y salvar almas. Lo voy a comentar muy rápidamente, no estaba programado. Cuando yo recibí a Dios en mi corazón, ese avivamiento, ese fuego, yo todo lo que escuchaba aquí de mis pastores, lo que escuchaba en la barca, iba y se lo llevaba a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a Guadalupe. Decía, ay mamá, mira, entonces le hacía la barca del ciego Bartimeo, la barca de Saqueo, todo eso iba, se lo contaba, y yo no sabía Dios qué estaba haciendo en ellos. Dios lo estaba salvando porque a los 2 años se iban a morir los tres. Pero ¿dónde están ellos? En el cielo. ¿Y qué están haciendo? Pues esperándome. Allá me voy a ver. Gloria a Dios. El cuarto alineamiento es buscar el rema, la palabra rema. La palabra rema es una palabra que está escrita en griego, ¿sí? Que es, digamos, cuando uno comienza a leer la Biblia, ¿sí? Cuando uno comienza a estudiar la Biblia, eso se llama logos. Logos es la palabra escrita de Génesis, Apocalipsis. Entonces, usted lo que hace es que lee la palabra, ¿sí? Sí, y genera ahí un logos, pero eso no produce fe. Pero cuando usted comienza a leerla, a estudiarla, así como Génesis, que uno cree que es simplemente la creación y está absolutamente todo ahí, entonces Dios comienza a traerle unas palabras rema. Entonces, la palabra rema, ¿qué produce? Produce fe. La palabra rema, ¿qué produce? Produce milagros. La palabra rema llega en un momento específico a una persona específica, le llega una palabra específica. Hay un ejemplo claro de unas niñas coreanas. Usted sabe que en Corea del Sur hay un avivamiento impresionante por el cristianismo, entonces hay una pastora muy ungida y la pastora tenía su ministerio de jóvenes y Dios era muy utilizada por Dios. Entonces hizo una convención, ¿sí? Y 3 amigas y muchos jóvenes querían ir a esa convención a otro pueblo, pero esa noche llovió muy fuerte, torrencialmente, entonces todas las quebraditas se crecieron, eran muy grandes. Y estas niñas, 3 niñas llegaron y dijeron, no, es que el mismo Dios de Pedro es nuestro Dios. La misma fe de Pedro es nuestra fe.
Entonces cojamos el pasaje de que aparece ahí en Mateo y leamos cuando Pedro caminó sobre las aguas y hagamos nosotros lo mismo. Pues sí, pues lo hicieron. Se cogieron las tres de las manos y dijimos, en el nombre de Jesús vamos a atravesar, a caminar sobre el río. ¿Y qué pasó? Las encontraron muertas en el mar a las tres. Eso generó un problema y un caos grandísimo en Corea porque la fe de muchos disminuyó, porque decían, el mismo pastor que les predicaba a ella, que les dio esa fe, es mi pastor, ¿sí? Pero eso no fue una palabra rema, eso fue una palabra rema. La palabra rema, vamos a ver el caso casualmente de Pedro. Vamos a Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29. Mateo 14, 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí, ¿cómo identificamos que es la palabra rema? Porque Dios lo contestó. Pero, ¿qué hizo Pedro? Pedro escuchó la voz de Jesús. Inmediatamente escuchó la voz de Jesús, tuvo la fe y lo hizo. Entonces, ahí llegó la palabra específica que fue ven, a una persona específica que fue Pedro. ¿Sí? En un momento específico que era la tormenta. Esa es la palabra rema. Entonces, la palabra rema viene por el oír y escuchar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios hay que andarla repitiendo, Pablo decía a sus discípulos y en las cartas decía, para mí no es molesto repetirles y volverlas a repetir, porque así es que viene la fe a través de la palabra. Entonces, para saber que una palabra es rema, voy a citar 5 punticos muy rápido ahí, pues eso hay muchos, la Biblia da muchos conceptos, pero primero uno tiene que ser neutral, si uno recibe una palabra, uno decir, ¿será que sí? ¿Será que no? Segundo, ponérsela a la voluntad de Dios, ¿sí? En oración, llevársela a Dios, ¿sí? Tercero, verificar si es bíblico lo que vas a hacer, ¿sí? Si está de acuerdo, ¿sí? Escudriñar las lecturas y después esperar el tiempo de Dios para poder hacer esa palabra rema. Y por último, el quinto, ¿qué tenemos que hacer para disfrutar este 2018, el reino de los cielos y aquí en adelante, hasta siempre, hasta que Dios venga por nosotros o venga su segunda venida? Es la renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. En Efesios 4, 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra es clara ahí, dice que y renovaos. ¿A quién nos toca renovarnos? A nosotros. Nosotros, como nos confiamos que ya Cristo, ya Jesús está en nuestro corazón, entonces queremos que Cristo va a comenzar a renovar nuestra mente, a renovar nuestros pensamientos. Y no, eso nos toca a nosotros. Es una constante lucha, es un proceso que tenemos que hacer día a día, pero lo podemos lograr, porque el campo de batalla de Satanás es nuestra mente. Entonces necesitamos estar todos los días conectados a nuestra fuente, que lo tenemos aquí en el corazoncito. Es que si lo tuviéramos lejos, me decía, ay, qué pereza, yo creo aquí que me levante, de aquí que vaya a la iglesia, que allá donde está Dios, o de aquí que vaya no sé a dónde. No, Dios está aquí, Dios es perfecto. Entonces vamos a nuestra fuente. Y muy sencillo, lo vimos ayer, es en la cuarta vigilia. Yo pienso, ayer cuando Moniquita decía la cuarta vigilia, yo decía, sí, ¿sabe que sí? ¿Sabe que Dios nos escucha a esa hora? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la mayoría están durmiendo y no hay más quien le pida. Entonces él se concentra en los poquitos que están ahí orando. Entonces de una vez los escucha, de una vez dice, tenga, hecho. Ahí es. Y renovamos nuestra mente, salimos cargados, salimos llenos de fe y salimos a disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra.